Algunas personas han preguntado cómo deben hacer, cuál es la metodología, cuáles son los pasos, es decir, qué hay que hacer para poder sacar una canción de oído. Cuando estamos hablando de sacar una canción de oído nos referimos a la capacidad que tendría una persona de escuchar una obra musical y poder identificar lo que está pasando internamente en el desarrollo de esa obra musical. Estamos hablando que pueden ser los acordes, las líneas melódicas, los ritmos o cualquier material musical o actividad musical que esté ocurriendo al interior de la obra. Esto realmente es y no es fácil. Hay personas que tienen una habilidad bastante evidente para poder escuchar algo en una canción y poder imitarlo sin problema. Hay otras personas, sin embargo, que se les dificulta un poco más y realmente en uno u otro caso, las técnicas posibles para poder sacar una canción de oído pueden ser aplicables a ambos mundos, al mundo de la persona que tiene talento auditivo, una capacidad de discriminación auditiva bastante fuerte. Y ojo, y cuando hablo de discriminación estoy hablando de la capacidad que tiene de reconocer e identificar cosas de la música fácilmente con sus oídos. O ya sea que la persona tenga alguna línea más teórica, más puntual, precisamente es lo que voy a tratar en esta presentación y quiero que ustedes conozcan estas técnicas para que si lo trabajan con juicio lo puedan aplicar a su actividad profesional o su actividad musical. Si este es su interés, entonces le invito a que se quede con este video donde quiero exponer cuáles son, desde mi punto de vista, los 3 fundamentos sobre los cuales usted puede tener un desarrollo auditivo bastante importante que le permita hacer ese trabajo de discriminación o reconocimiento auditivo. Los temas que voy a trabajar son fundamentalmente estos 3: entrenamiento básico, cuáles son las cosas que usted como oyente de la música debería trabajar inicialmente o tener como bases generales o principales para poder desarrollar esta capacidad. Veremos el tema de la tonalidad, que definitivamente es importantísimo para poder entender cómo es que funciona la música, cómo funciona el tema del desarrollo tanto melódico como armónico. Y veremos también rápidamente lo que se refiere a la parte rítmica, elemento que es también de mucha importancia en este proceso. Bueno, entonces empecemos hablando del primer aspecto, el entrenamiento básico. A lo que yo me refiero con entrenamiento básico alude a 2 aspectos que todos tuvimos en el momento que empezamos a trabajar la música. En algunos casos hay personas que no tuvieron un aspecto teórico disponible, pero sí tuvieron, digamos, discos, tuvieron conciertos, estuvieron en algún grupo, en el colegio, en el barrio o en donde fuera, alguna asociación, tenían la oportunidad de tener acceso a grupos musicales tocando. Y bueno, desde ahí, desde esas prácticas, uno empieza a adquirir una especie de saberes o de conocimientos instintivos que uno va memorizando. Hay otras personas que tuvieron la ventaja de arrancar desde lo teórico, que pudieron arrancar directamente con algunas clases en donde les explicaban temas de la música y desde ahí, digamos, se pudieron agarrar para poder sacar algunos temas como la lectoescritura musical. Pudieron haber ayudado muchísimo para poder entender como todos estos aspectos iniciales. Ya sea que lo haya hecho desde la práctica o desde la teoría, lo mínimo que uno debe hacer cuando está empezando a sacar música es manejar estos 3 aspectos que están en este recuadro amarillo. Lo más fundamental es el reconocimiento de intervalos. ¿Qué son los intervalos? Es la distancia que hay entre un sonido y otro. Estoy convencido de que el grupo de intervalos más conocido que nosotros tenemos desde muy niños es el siguiente. Seguramente escuchando este tema, si nosotros íbamos a nuestro piano, en el piano empezábamos a buscar notas. Hasta que encontrábamos posiblemente la nota inicial. Ya tenemos la primera nota. Ahora empezábamos a buscar la siguiente y en esa búsqueda encontrábamos el primer intervalo.
Ahí ya tenemos el primer intervalo. Luego le poníamos un ritmo. Luego, probablemente buscábamos el intervalo siguiente. Ahí tenemos. Y luego el siguiente. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Unir todos los intervalos. Y de esa forma terminábamos construyendo una línea melódica. Aquí es interesante entonces ver cómo va a funcionar esto, por ejemplo, sobre el mismo piano. Vamos a suponer entonces ya de forma gráfica que nos aprendimos toda la canción a oído. ¿Qué fue lo que acabo de hacer? Digamos nota por nota, la encontramos y la tocamos, listo. Quiero que ahora observen algo referido a nuestro segundo punto y es, observen si yo pienso en cuáles son, o más bien si yo observo cuáles son todas las notas que utiliza esta canción, quiero que vayan memorizando cuáles son las teclas que voy a ir oprimiendo. Entonces ya tengo estas. Ahora miren esto. Entonces ahora se suma esta a las de ahorita. Y ahora sigo con la canción. Entonces a estas mismas que ya tengo aquí le voy a sumar esta y esta. Y terminamos la canción con esto. O sea, estas 4 notas sumadas a todas las anteriores. Si nosotros analizamos esto, que realmente hasta aquí muchas personas que están iniciando en la música no llegan. Y es que lo que estamos viendo en este momento sobre el teclado es lo que se llamaría una escala. Esta es la escala en la que está basada prácticamente toda la canción que estamos nosotros buscando. Cuando nosotros pasamos del aspecto meramente práctico empírico al aspecto teórico, estas son las cosas que se empiezan a entender. Entonces acá nosotros comprendemos que estas son las notas que conforman una canción y sobre estas notas es que toda la canción va a estar girando. Obviamente hay otras canciones que trabajan otras notas diferentes, no siempre las mismas, pero a lo que yo me quiero referir en este momento es, nosotros nos damos cuenta que la estructura de una melodía es una colección de intervalos que responden a una escala o que entre todos más bien construyen una escala, ¿cierto? La escala en este caso sería la llamada escala de sol. Fíjense que los sonidos de esta escala son estos como lo acabo de tocar, pero si nosotros invertimos un poco el orden y estas 3 notas de abajo las pasamos para arriba, ¿sí? Y completamos, esta sería la escala completa llamada escala de sol mayor. Esto es un ejercicio que es lo que muchos instrumentistas cuando entran a clases de música tienen que aprender y es el concepto de las escalas. Es decir, una agrupación de sonidos sucesivos que al ser tocados deben obedecer a unas reglas de una estructura definida en distancias. Por ejemplo, un tono, medio tono, un tono, un tono, un tono y medio tono. Eso es un tema que no lo voy a profundizar en este video, pero es para que ustedes se den cuenta. Es la parte siguiente cuando uno está empezando a sacar música. Y en este caso, como comenté anteriormente, es el gran aporte que nos da la teoría de la música, poder entender esto del tema de la construcción de escalas. Llegados a este punto tenemos entonces lo que podríamos llamar un siguiente nivel, que es el nivel del reconocimiento de los modos del acorde. Esto del nivel reconozco que es una cosa también muy relativa. En la enseñanza de la teoría de la música, digamos que llegar al tema de los acordes es un tema que se da después de haber trabajado el tema de escalas. Pero en la vida real uno ve personas que tienen grandes habilidades para el tema de la armonía, de lo que son los acordes, sin haber pasado por toda la teoría de las escalas. Esto de todas formas siempre varía, pero por lo menos lo que estamos haciendo acá es
una metodología que les ayude a quienes están empezando a seguir un paso a paso en este proceso de aprendizaje. Cuando hablamos del reconocimiento de los modos del acorde, nos estamos refiriendo a si un acorde es mayor, como este, o si un acorde es menor, o si es disminuido, o si es aumentado. Esos son acordes llamados triadas porque solamente están conformados por 3 sonidos. Pero en la historia se empezaron a agregar nuevos acordes, o sea, nuevos intervalos a los acordes existentes para dar otros colores que se llama dentro de la música. Observen, acorde de sexta, acorde de séptima menor, que es el que se utiliza muchísimo en las dominantes, acorde de séptima mayor, se utiliza en tónicas y subdominantes, ya veremos esto, acordes con novena, acordes dominante 9, acordes con oncena, con novena disminuida, con trecena disminuida, 13 y 9 disminuida, suspendido con todo lo anterior. Entonces empezamos a encontrar un montón de posibilidades con estos acordes que hacen como resultado tener un entrenamiento en lo que se llama el oído armónico. Llegados a este punto, entonces la recomendación es que para desarrollar esa capacidad de reconocer modos de acorde, usted busque, recomendaría yo, software que le ofrezca entrenamiento auditivo en acordes, que le genere aleatoriamente diversos acordes en diversos modos y usted pueda reconocerlos. Son programas que se consiguen en internet, hay programas pagos, programas que son gratuitos, hay páginas web dedicadas a eso, hay páginas que ofrecen de pronto audios que usted puede llevar en dispositivos móviles para estar haciendo entrenamiento también. Hay otras páginas que ofrecen enlaces a YouTube cuando hay videos referidos al entrenamiento armónico. Y bueno, en general una diversidad de recursos que usted puede conseguir para su trabajo personal. Todas estas prácticas no olvide llevarlas siempre al instrumento musical de su elección. En este caso, si es armónico, un instrumento como el piano o la guitarra podrían servirle, un tiple también puede servirle, un cuatro, llanero, bueno. Para lograr estos objetivos no es necesario que usted deba hacerlo desde la teoría, tampoco es malo hacerlo desde solamente la práctica. Sin embargo, yo sí recomiendo que en lo posible trate de no evitar ninguno de los dos. Incluso conozco personas que son encantados o encantadas también con el tema de lo teórico al 100% casi, nos llevan a la práctica las cosas, pero sería conveniente que usted llevara a la práctica sus conocimientos. La práctica no tiene que ser de todas formas en un instrumento musical. Quiero aclarar esto porque hoy en día, con todas las facilidades que nos ofrecen los diversos software de producción musical, ya es posible que usted pueda hacer esa transferencia de conocimientos o su aplicación de conocimientos en secuencias MIDI, en pistas que usted pueda realizar para hacer esa implementación de lo que va aprendiendo. Otro tema de gran importancia a la hora de empezar a trabajar música de oído, para empezar a sacar las canciones de su preferencia, tiene que ver con la tonalidad. Esto quizás a nivel de la parte teórica para muchos principiantes puede llegar a ser un misterio. Sin embargo, es importante que sepa lo siguiente. En nuestras músicas occidentales, es decir, todo lo que es Europa, Américas, en general, esta zona del planeta, nosotros hemos desarrollado una forma de entender la música distinta a la que han desarrollado otras culturas. Sí, es la diferencia que encontramos entre una agrupación y su sonoridad que trabaja música jazz o que trabaja música europea, música clásica, música latinoamericana, a la sonoridad que da, por ejemplo, un grupo en Indonesia, que da un grupo en África, que da un grupo en China. Ese tipo de sonoridades difiere. Lo que hace particular nuestra forma de trabajo de la música se llama tonalidad.
¿Y qué es la tonalidad? Bueno, son una serie de reglas que se definieron para poder hacer música en Occidente, en resumen. La tonalidad tiene un fundamento clave y es esto que estamos viendo en pantalla, el concepto de tensión y el concepto de relajación. Es decir, en la tonalidad todo, absolutamente todo, va a funcionar como funciona el sistema solar. Todo tiene un punto central de atracción. En la música todo tiene una tendencia, en la música occidental me refiero, que trabaja sobre la tonalidad. Tiene una tendencia a llegar a un estado de relajación, a un punto central, a un punto que llamamos como de llegada. ¿Y desde dónde se llega a ese punto de llegada? Principalmente desde un estado de tensión. ¿Sí? Entonces, ese juego entre tensión y relajación es el fundamento principal de lo que se llama tonalidad. Veamos este ejemplo con el piano. Si yo tengo la misma escala a la que estábamos aludiendo antes, la escala de sol mayor, fíjense que cuando uno llega a este sonido, uno siente que llega a un punto de relajación. Este mismo es este mismo sonido, ¿no? Estos dos sonidos vienen siendo los puntos de llegada. Si yo hago esta escala y me quedo a mitad de camino, siento que no he llegado a ningún punto. Ahí estoy como incierto en mi llegada. Y ahí siento que he llegado a un final. Entonces, este concepto de la tendencia hacia un punto de relajación desde cualquier otro punto de tensión es el fundamento de la tonalidad. En acordes se puede entender de esta forma. Acorde básico, o sea, acorde de llegada, acorde de tensión, y fíjense que se alcanza a sentir esa tensión, relajación de la que estamos hablando. Algo interesante que tiene la tonalidad es que no son solamente dos extremos, digamos, donde se trabajan los acordes entre tensión y relajación, sino que a mitad de camino se puede decir que hay otro tipo de etapas o de sensaciones, de percepciones, de emociones, de sentimientos que se pueden expresar con diferentes acordes. Ya dijimos que el estado de tensión, relajación nos lleva a los fundamentos de la tonalidad. Pero entre estos dos estados de tensión y relajación hay otros estados que serían estados intermedios. Escuche por ejemplo esto. Ahí hay un acorde intermedio que no es ni tensión ni relajación, sino que es un acorde intermedio. Aquí los temas de estudio entonces serían los grados tonales y las funciones tonales, tema que les recomiendo que pueda investigar o asesorarse con algún maestro de música. Por último y no menos importante es el tema del ritmo. Resulta que todas las músicas que nosotros conocemos tienen una base rítmica sobre la cual se están moviendo. Esa base rítmica la podemos repartir, digámoslo así, en estos tres conceptos que estamos viendo en pantalla. El primero de ellos es el pulso. El pulso viene siendo aquella marcación, aquella medida que uno va manteniendo, como ese clic constante que está funcionando como un latido, que está siempre funcionando debajo de toda la música. Nosotros normalmente no escuchamos este pulso, pero cuando nosotros nos sentamos a escuchar alguna música, el pulso es lo que nosotros llevamos, por ejemplo, cuando marcamos un paso de baile, cuando estamos marcando sobre la mesa el ritmo de la canción. Muchas veces es ese ritmo constante, esa marcación constante que estamos haciendo. El pulso está presente en prácticamente toda la música.
Del pulso, cuando nosotros hacemos agrupaciones de pulsos, creamos los compases. Entonces, hablemos de un compás de 4 pulsos, de 3 pulsos, de 6 pulsos. ¿Y eso qué hace? Hace que sean las fuentes básicas de muchas de las músicas que conocemos. Por ejemplo, el bolero está basado en un pulso de 4 tiempos. Veamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. ¿Sí? Por ejemplo, veamos la salsa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por ejemplo, veamos el reggae. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, y así todos los ritmos van teniendo una unión de pulsos para crear compases. Y por último tenemos entonces lo que se llama el ritmo armónico. El ritmo armónico básicamente consiste en todo el sabor que puede tener el uso de los acordes dentro de un estilo. Entonces, ojo, el tema del sabor en Estados Unidos se conoce también como el groove, como el feeling, como a todas esas formas de trabajar con ciertos acentos, con ciertas dinámicas, con cierta personalidad la música. Este es uno de los temas que quizás pueda tener una complejidad bastante interesante porque es el tema que prácticamente resume y reúne todo lo que se ha aprendido de los demás instrumentos, de la forma de tocar las melodías, de la forma de interpretar los acordes, de los ritmos que tienen que hacerse dentro de un estilo o género musical específico que lo caracterizan. Realmente requiere un nivel de abstracción mucho mayor, pero es algo que tampoco es algo imposible porque se logra es con la práctica. Entre más uno toca un género musical, un estilo musical, más le va cogiendo ese saborcito que se llama el género y el ritmo armónico prácticamente se vuelve algo más instintivo. Muy bien, entonces espero que este pequeño video con esta metodología sea de utilidad para sus procesos de aprendizaje y de trabajo con la música a nivel de iniciación. Recuerde que este es un tema que no va a dominar, digo yo, de la noche a la mañana. Es un tema que requiere tiempo y dedicación de su parte y definitivamente, insisto, yo recomendaría que combine los dos mundos de las prácticas y la teoría y que ojalá se pueda asesorar con alguna persona que domine el tema.